Bueno, buenos días a todos. Bueno. Acá estamos en una nueva charla del CEGEMAR. En este caso es un estudio de peligrosidad geológica de localidad del Chaltén y procesos de remoción en masa en la ladera del norte del Cerro Sol en la provincia de Santa Cruz. Voy a hacer una muy breve descripción de cómo es que surge este trabajo. Nosotros estamos dentro de lo que es el SINAGIR, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, como también lo están otras instituciones, y por intermedio de parques nacionales nos llega un estudio de Guadilla donde pone en cuestionamiento una posible caída de material sobre una determinada laguna, que después Adriana nos va a explicar bien el lugar, y esa laguna, o esa caída mejor de material sobre la laguna puede llegar a ocasionar una ola de tal envergadura que pase por arriba de los límites de la laguna y llegue a inundar la ciudad del Chaltén. Entonces, ante esta solicitud para hacer un estudio, el grupo que se designó se divide en dos. Un grupo va a la zona precisamente de la laguna Torres, y otro grupo evalúa la posible inundación de la Sierra del Chaltén y también los procesos que pueden afectar a la misma ciudad. Para eso, en este caso, va a hablar Adriana Balbi. Adriana Balbi se recibió en la UBA en 1995, estuvo como ayudante agronómica en la Cátedra de Geología Aplicada a la Ingeniería. Durante más de 20 años trabajó en estudios ambientales interdisciplinarios, destacándose principalmente en estudios de contaminación de aguas y suelos. Desde el 2016 trabaja en el CEGEMAR, en la División de Geología Ambiental y Peligros Geológicos, realizando estudios de ordenamiento territorial y de peligrosidad geológica. Bueno, Adriana, te dejo con toda la gente y bueno, bienvenidos todos. Buenísimo, gracias Alejandra. Gracias Alejandra, buen día a todos y bienvenidos todos a esta nueva charla del CEGEMAR. Hoy los llevaré a pasear un ratito a la preciosa localidad del Chaltén, donde vamos a ver los resultados de este estudio de peligrosidad geológica de la localidad específicamente, y también realizamos un estudio de mayor detalle de un proceso de remoción en masa que ocurría en la ladera norte del Cerro Sol. Un poquito recién Alejandra les contó cómo nació este trabajo. Este trabajo nació por la preocupación social de los pobladores del lugar y también de parques nacionales ante un potencial deslizamiento súbito en la ladera norte del Cerro Solo, que eso podría llegar a provocar en forma indirecta el desborde de la laguna por un GLOF y que repercuta aguas abajo en la localidad de Chaltén. Por eso es que Parques Nacionales hace el pedido del SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, para lo cual nos pide el CEGEMAR, que es el encargado del protocolo de remoción en masa, junto con otros organismos, como ser el IGN, el Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y muchos otros organismos, realizar este estudio. Entonces, el CEGEMAR realiza primero, conforma el equipo de trabajo, delimita el área de estudio, hace un análisis bibliográfico de antecedentes, organiza la campaña, realiza previamente modelos preliminares de potenciales procesos para luego en las tareas de campo validar y verificar esos modelos. Y por último, realizamos el procesamiento de la información con la zonificación de peligrosidad geológica del lugar. El equipo de trabajo estuvo conformado por la licenciada Joana Kaufmann,
el licenciado Jesús Oliva, la doctora Daniela Villegas y quien les habla. Y luego se nos unió en las tareas de gabinete el licenciado José Bedmar. El área de estudio se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en el Campo de Hielo Patagónico Sur. Aquí vemos el triángulo rojo. Esta es la ladera norte del Cerro Solo. Aquí está el Cerro Solo, que tiene 2.100 metros de altura. Y esta es la ladera inestable, que está al lado, digamos, del Glaciar Negro y el Glaciar Torre. Ambos generan la laguna posglaciar, la laguna Torre, desde la que nace el río Fitzroy, que luego de recorrer 8 kilómetros llega hasta la localidad del Chaltén, que también está a la vera del río de las Vueltas y del río Fitzroy. La localidad de Chaltén fue fundada en el año 1985. En el año 2015 fue declarada capital, la capital nacional del trekking. Tengamos en cuenta que la localidad de Chaltén tiene aproximadamente 2.500 habitantes y en la época estival puede llegar casi hasta quintuplicar la cantidad de habitantes, ¿no es cierto?, de tanta concurrencia turística que tiene nacional e internacional, con lo cual es muy importante para la ciudad. Y el área que realizamos los estudios de peligrosidad geológica en el ejido municipal y un área alrededor de la ciudad es esta área que se encuentra aquí a la derecha. Dentro de la búsqueda de antecedentes bibliográficos, nos basamos en la hoja geológica del Chaltén a escala 1/250.000. También analizamos todas las instalaciones, digamos, que había cerca de la laguna. Vemos que hay caminos de trekking que van paralelos al río. Está el campamento de Agostini, que se encuentra ahí en las nacientes del río, al lado de la morena terminal de la laguna Torre. Está el mirador Maestri. Y por la ladera esta que tiene inestabilidad vemos que también pasa otro camino de trekking. O sea que es una zona bastante visitada. No solamente la ladera que presenta inestabilidades, sino todo el área. Dentro también de la bibliografía encontramos este trabajo de Diego Guinocur y otros, realizado en el año 2015, titulado Movimiento de remoción en masa activo y sus riesgos geológicos asociados en la ciudad del Chaltén, que en ese momento ellos también se hicieron eco de esta preocupación social, estaban en la localidad y fueron a ver el movimiento. Aquí a la derecha tenemos imágenes satelitales, están sacadas del mismo trabajo de Guinocur del año 2015, son imágenes satelitales que nos muestran la evolución de esta zona inestable desde el año 2007 hasta el año 2014. Aquí en la última podemos ver los distintos colores de los distintos años, cómo fue evolucionando el movimiento, y también ellos encontraron que entre febrero del 2013 y septiembre del 2013 se había producido un nuevo movimiento. Ellos concluyeron que esta zona inestable tiene 1.300 metros de largo por 320 metros de alto, con un volumen de material de aproximadamente 8 millones de metros cúbicos. Y el volumen de materiales que se había movido en el año 2013 era de 90 metros cúbicos aproximadamente. Bueno, en el momento que Parques Nacionales nos avisa a nosotros de este movimiento, era en noviembre del 2018, en ese momento un geólogo de la casa, el licenciado Jesús Oliva, se encontraba en la zona haciendo otro trabajo, no había ido para ver esto, entonces ya que estaba se acercó a la zona a ver, para realizar una caracterización preliminar de esta superficie, ¿no es cierto? Ver la tipología del proceso, ver las dimensiones, los materiales involucrados y los procesos actuantes. Con lo cual realizó un informe preliminar que también nosotros lo tomamos como antecedente. En marzo del 2019 realizamos el viaje para recabar la información de campo de la zona.
y teníamos dos objetivos. Uno era realizar la caracterización de detalle de la superficie afectada, ¿no es cierto?, de esta, en particular de la ladera norte del Cerro Solo, que era la que presentaba inestabilidad, ante la eventual amenaza de la caída súbita y ante la amenaza de un GLOF, ¿no?, que es un desborde repentino de un lago glacial en la laguna Torre. Y que era, digamos, el único trabajo que nos había pedido el SINAGIR o en el que estaban interesados ellos. Pero nosotros dijimos, bueno, ya que vamos también, estudiamos toda la peligrosidad geológica, no solamente de la traza del río Firroa, que también se vería afectada, sino de la localidad del Chaltén, a ver cómo afectaría esto. Bueno, antes de continuar, me oyeron ya hablar varias veces del GLOF, les voy a explicar un poquitito cuáles son las diferencias entre los GLOF y los tsunamis, que por ahí mucha gente también a los GLOF les llama tsunami, pero los tsunamis se originan o se dan en ambientes abiertos, por ejemplo en el mar abierto. Los GLOF, ahora vamos a ver, son especiales y típicamente de ambientes glaciarios. GLOF significa Glacier Lake Outburst Flood, o desborde repentino, un desborde repentino de crecida, que es una inundación generada cuando el embalse que cierra un lago de origen glaciar colapsa o es sobrepasado por encima por una masa de hielo. Como será en el caso, acá tenemos la laguna Torre, con la morena terminal, bueno, y los glaciares que se han alimentado por dos glaciares, el glaciar Grande y el glaciar Torre. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Que al romperse ese embalse, ya sea una morena terminal o un dique de hielo, se descarga en periodos todo el volumen, en minutos, perdón, todo el volumen del lago, generando una crecida de grandes dimensiones aguas abajo. A veces ese dique de hielo, o si la morena terminal tiene un núcleo de hielo interiormente y se va derritiendo lentamente, se produce como una fisura de la misma y esa descarga puede no ser súbita, sino llevar algunos días hasta que luego se rompe o se va derritiendo lentamente. Esto puede ocurrir por erosión de la pared del lago, que genera un debilitamiento y fractura, por aumento de la presión del agua sobre la pared debido a un ingreso brusco del material de las laderas o de un bloque de hielo, o por un sismo que desestabilice la pared. Según Wilson, en los Andes patagónicos, desde 1940 hasta la actualidad, han ocurrido no menos de 17 eventos, que son los que se tienen conocimiento. Bueno, aquí vemos cuáles son las etapas para que se genere un GLOF. Se genera por la propagación de una onda. Esta onda se puede generar por varios motivos. Por el ingreso de hielo, de un bloque de hielo de grandes dimensiones desde el glaciar, por el ingreso de avalanchas de hielo o de nieve, por el ingreso de material de deslizamientos. Esto genera esta ola llamada onda Sage o Seiche, que genera una desestabilización y rompe la morena terminal, y por esta ruptura o infiltración de la misma se propaga la crecida, digamos, aguas abajo. También se puede generar por un sismo, o también, como les mencioné anteriormente, aquí está el núcleo de hielo de las morenas, que no todas tienen núcleo de hielo, pero se puede ir derritiendo lentamente hasta que en algún momento colapsa la morena y sucede esta crecida. Todos estos son procesos cada vez más comunes en respuesta a los cambios climáticos. Ya que estas oscilaciones climáticas y ciclos glaciarios se dan en todo el periodo del Cuaternario. Por ejemplo, en la pequeña era de hielo, entre el siglo XV y el siglo XIX, se produjo un avance importante de los glaciares, generando estas morenas. Luego el retraimiento, que formaron los glaciares con los cierres morénicos. Y en las últimas décadas se observa un fuerte retroceso de los glaciares, no solamente de este, sino de casi todos los glaciares, que favorecen todos estos procesos. Aquí vemos con fotos la evolución del glaciar desde el año 1986 hasta el año 2018. Son fotos de un escalador local que asiduamente pasa por la zona y que gentilmente nos dio las fotografías.
Vamos a empezar a ver desde la del 2018, porque es más fácil de ver los cambios. Fíjense que aquí hay un promontorio rocoso que tiene aproximadamente 40 metros de altura. Fíjense cuán alejado se encuentra el frente glaciario. Y aquí hay una laguna que se forma, una laguna lateral. En el año 2013 vemos esta laguna, qué pequeña que es, y el hielo se encuentra mucho más cerca del promontorio rocoso. En el año 99 el hielo llega hasta la roca, hasta el promontorio rocoso. En el año 1986, ni sabíamos que existía esa roca. Aquí vemos en un gráfico de Lianigla una fluctuación del glaciar desde 1931 hasta el 2017. Este retroceso glaciar, que sucede en casi todos los glaciares, está sucediendo en todos los glaciares del mundo casi, vemos que este retroceso glaciar, ¿qué hace? Expone las pendientes empinadas. Aquí está la pendiente del Cerro Solo, la ladera del Cerro Solo, expone estas pendientes empinadas. Esto genera una relajación abrupta de las laderas, que generan cicatrices y grietas de tensión, las cuales se llenan por agua de fusión en verano y de nieve en invierno, y luego estas son afectadas por termoclastismo y crioclastismo, y se produce el ensanche de las laderas, ya que las mismas tienden a buscar naturalmente su equilibrio, ¿no es cierto? Otra de las características particulares que hay que ver en la morena terminal es la composición de la misma, sus sedimentos, si son heterogéneos, la composición de la misma, la estabilidad, las características internas. Otro de los procesos frecuentes que se puede dar es el sobrepaso de agua por encima de la morena, que la va debilitando, y en algún momento puede llegar a producirse el colapso de la misma. En la mayoría de los casos, los sedimentos se incorporan a la crecida generando flujo de detrito. Bueno, ahora vamos a entrar en el diagnóstico de la ladera para luego evaluar la susceptibilidad de que se produzca o no la inestabilidad y este clof. Para ello realizamos distintas determinaciones, digamos, estudiamos la geomorfología, la litoestructura del área, evaluamos la presencia de agua, se realizó una caracterización geotécnica y se estimó el volumen total del material movilizado. Bueno, dentro del esquema geomorfológico, aquí vemos a la izquierda y abajo el esquema geomorfológico precisamente. Vemos que en el área dominan las geoformas glaciarias y paraglaciarias. Dentro de las geoformas glaciarias hay cordones morénicos y varias morenas en distinto estado de preservación, en morenas con hielo basal, morenas frontal erosionadas, morenas removilizadas. Hay rocas aborregadas que son típicas depósitos de erosión, digamos, son de ambiente glaciario. Está el relieve de denudación de las vulcanitas, hay terrazas Kame, bueno, muchas geoformas obviamente glaciarias. Y dentro de los depósitos paraglaciarios tenemos caídas de roca, que aquí vemos caídas de roca, avalanchas, deslizamientos, flujos de detrito. Y bueno, aquí vemos también la ladera, ¿no es cierto?, que está afectada por varios de estos procesos. Y dentro del ambiente aluvial tenemos la faja aluvial, digamos, del río Fitzroy. Dentro del esquema litoestructural vemos aquí a la derecha, que en el Cerro Solo, la parte superior, se encuentra el macizo rocoso fracturado. Es el complejo, son rocas volcánicas del complejo El Quemado, que más adelante vamos a ver las características específicas del mismo. También hay depósitos superficiales de caída de rocas inconsolidados, depósitos morénicos tenemos en la parte baja de la ladera, y bueno, el sustrato rocoso y la masa de hielo. Más adelante vamos a ver las características de cada uno.
y en la misma se encontraron distintos niveles de escarpa. Tenemos la escarpa de nivel inferior, una escarpa intermedia, una escarpa superior, todas ellas son cabeceras de distintos deslizamientos. Y aquí casi en algunos sectores es en el límite entre el macizo rocoso y los depósitos inconsolidados, hay una escarpa incipiente que todavía no se producía movimiento desde ahí, pero ya se encuentra, tiene determinadas formas y determinadas características que por ahí en algún momento puede llegar a movilizarse el material desde ahí. Bueno, aquí vemos los tipos de materiales. Perdón, me olvidé de hablarles un poquito de la presencia del agua, que en este caso tenemos agua de precipitaciones o agua de deshielo, ya que el papel juega un doble papel negativo en la resistencia de los materiales. Por un lado, reduce la resistencia al corte por la generación de presiones intersticiales. Y por otro lado, aumenta los esfuerzos de corte por el incremento de peso en el terreno. Aquí vemos, bueno, en la parte superior el macizo rocoso fracturado que les comentaba, del complejo El Quemado, y en la parte inferior tenemos sedimentos glaciales y coluviales. Desde el punto de vista geotécnico se estudió este macizo rocoso, para lo cual se analizaron distintos parámetros, como se clasificó este macizo rocoso estudiando la meteorización, el grado de meteorización, la resistencia del mismo, las discontinuidades, la orientación, el espaciado, la rugosidad, la abertura, el relleno y las filtraciones de estas familias de discontinuidades. Con todas ellas se calculó el grado de fracturación global del macizo, y con todos esos datos se averiguó el RMR o el Rock Mass Rating, que es una clasificación geomecánica para macizos rocosos que varía entre 1 y 5, donde 1 es de muy buena calidad y 5 es de muy mala calidad. Este macizo rocoso tiene una clasificación de 4, que es de calidad mala, y en el cual es favorecedor de procesos de desprendimientos y de volcamientos. Dentro de los materiales no consolidados también se estudiaron sus características geotécnicas. Los sedimentos glaciales, vimos que se asientan sobre rocas de elevada pendiente, el ángulo de reposo varía de acuerdo al contenido de finos entre 30 y 35 grados, es de selección mala, tiene de composición heterogénea, a los cuales se le hicieron distintos análisis de laboratorio, análisis geotécnico, entre ellos se estudió la granulometría, la determinación, se determinaron los límites de Atterberg, como será el límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad. También se determinó la humedad natural, se determinó la densidad del laboratorio, y con todos ellos se llegó a la conclusión de que estos sedimentos glaciares eran compatibles con una consistencia de muy firme a dura, conteniendo un ángulo de reposo muy alto. La verdad que no es favorable tener una consistencia de muy firme a dura. Luego, los depósitos coluviales que se encuentran generalmente en el pie de la ladera, que son depósitos de remoción en masa, de avalancha, de caída de roca y de flujo, son depósitos inconsolidados, mal seleccionados, están formados fundamentalmente por clastos monolíticos y angulosos, son materiales en general muy permeables, tienen una disposición variable y caótica y por lo tanto son muy pocos estables en los taludes. Estos materiales favorecen los procesos de flujo, ya sean flujos rápidos o flujos lentos, y de deslizamiento traslacional. Bueno, las características generales de la ladera, les digo que tienen una pendiente general alta de 35 grados, en algunos sectores la pendiente ronda los 25 grados, pero generalmente tiende más a ser alta.
El porcentaje de material movilizado es aproximadamente el 40% de la ladera. Hay presencia de grietas de tracción. Hay 3 niveles de escarpa con movilización de material, que los vemos aquí abajo. Es el nivel inferior, el nivel intermedio y el nivel superior, donde ya se han producido distintos tipos de movimientos. Y hay una escarpa incipiente, aquí arriba. Acá la vemos por acá arriba. Es una escarpa incipiente con material potencialmente movilizable. Esta escarpa incipiente en la cabecera tiene un trazado paralelo aproximadamente a la escarpa superior. Su salto o despegue en el momento, por ahora, tiene un desplazamiento vertical de unos 80, 100 centímetros aproximadamente. Generalmente se da en el despegue del material rocoso con el material inconsolidado. Presenta estructuras distensivas superficiales de menor orden, o sea, grietas menores y superficiales, como consecuencia del movimiento de reptación del suelo edáfico, digamos, que se da a favor de la pendiente. Todavía no se han producido grandes movimientos ahí, no se han producido movimientos, sino, digamos, que solamente el suelo edáfico, la primera capita, se está desprendiendo, y esta escarpa favorece la infiltración de agua por la misma. Bueno, los factores que inciden en la estabilidad de la ladera son 2, los factores pasivos propios de la ladera y los factores activos, los que pueden influir y variar a ella, ¿no es cierto? Dentro de los factores pasivos geométricos tenemos la pendiente, la altura. Dentro de los factores geológicos están el plano y las zonas de debilidad, la homogeneidad de las rocas y de los sedimentos. Dentro de los factores hidrogeológicos está la presencia de agua o no. Y dentro de los factores geotécnicos, la resistencia y la deformabilidad. Estos factores pueden ser variados, digamos, o afectados por el retroceso de los glaciares, ya que el glaciar grande y el glaciar Torre, al producirse su retroceso, genera una relajación del pie, y los materiales tienden a un nuevo equilibrio. Otro de los factores que influyen es la precipitación y el deshielo, causando aumento de las presiones intersticiales y pérdida de resistencia de los materiales, y las cargas estáticas como la nieve, y las dinámicas como los sismos, que pueden favorecer la inestabilidad de las laderas. Otra de la vegetación también puede influir de manera positiva o negativa. De manera negativa sería también generando como una carga estática un peso a la ladera. Y de manera positiva, cuando las raíces de las mismas pueden llegar a estabilizar una pendiente, cosa que no es el caso aquí. La vegetación no es muy importante, no juega ningún papel importante en este caso. Bueno, se llegó a la conclusión que los movimientos que suceden en la ladera del norte del Cerro Solo son deslizamientos de tipo traslacional. Aquí vemos el sector que ya está movilizado, tiene aproximadamente 450 metros de altura por 970 metros de largo, y desde la primera escarpa, esta que les mencioné, esta incipiente de arriba, que se podría llegar a movilizar desde ahí, tiene 1100 metros de altura por 1150 metros de largo. Es un deslizamiento tipo traslacional, del tipo traslacional, porque sobre la roca dura, digamos, del macizo del complejo volcánico El Quemado, favorecida por una superficie de deslizamiento, digamos, que está favorecida por la infiltración de agua, se desliza la capa esa que vimos de materiales inconsolidados, generándose grietas y grietas al pie de la misma. Para ser más clara, se los voy a explicar con este grafiquito, que es más gráfico, nos vamos a acordar siempre. Es como que tengamos una masa o un bizcocho duro con una pendiente, con una capa de chocolate encima, que se va deslizando. Esto sería un deslizamiento traslacional. Y favorecido, digamos, la fluidalidad se la da el dulce que tiene entre medio. Creo que capaz que nos vamos a acordar más de esta imagen que de la de arriba.
Bueno, las características generales, el diagnóstico de la ladera es que el principal proceso observado es un deslizamiento traslacional por descalce del pie de la ladera. Son varios deslizamientos sucesivos y continuos, por eso teníamos distintas escarpas y remontantes, uno sobre el otro. El material movilizado es el material inconsolidado morénico. En el extremo occidental hay escorrentías y flujos densos que afectan a los recubrimientos superficiales. Hay afloramientos rocosos que limitan al este y al oeste el descalce de la ladera, por eso se cae ese sector y no otro, digamos. El aumento y descenso brusco del nivel del agua, ya sea tanto por precipitaciones o de hielo en el nivel del agua de la laguna, puede desencadenar o acelerar estos movimientos. Y si bien vimos que hasta el momento todos los movimientos son graduales y de poco volumen, sucesivos y continuos, no se descarta la ocurrencia de un movimiento súbito de gran masa que puede llegar a suceder por un sismo de epicentro cercano de una magnitud suficiente como para disparar el proceso, y ahí se produciría este famoso GLOF. Bueno, con todos los datos que obtuvimos ya de la ladera y de los movimientos, hicimos un modelado, fuimos a evaluar el escenario asociado a estos GLOF. Para ello, ¿qué necesitábamos? Se necesita ubicar el material potencialmente deslizable, cuantificar el volumen a ingresar en la laguna Torre, y luego estimar el alcance sobre el río Firroy por el desborde de la laguna Torre. Para hacer esta evaluación recurrimos a un modelado numérico con el LajarZ, que es una herramienta del ArcGIS, que trabaja conjuntamente con un modelo digital de elevación del terreno. En este caso utilizamos un DEM a los Palser, que tiene una resolución de 12,5 metros. Este modelado numérico nos va a pronosticar áreas que pueden ser cubiertas por hipotéticos procesos de remoción en masa. Para ubicar el material potencialmente deslizable, en campo se vio, de acuerdo a las características geotécnicas, a grietas que existían y todo, que hay 3 áreas potencialmente deslizables. Digamos que, bueno, no podemos predecir exactamente, pero estas áreas es como que reúnen todas las características como para caer primero, digamos, ya que, como vimos, eran deslizamientos sucesivos. Y las nombramos el área 1, el área 2 y el área 3. Luego teníamos que ver qué áreas potencialmente cubiertas por deslizamiento ocupaban. Entonces, con ese programa, con el LajarZ, se lo modeló como si fuera una avalancha de roca y veíamos si el área 1 se caía el 50% de ese volumen o el 100% de ese volumen, hasta dónde afectaba el lago. Y aquí vemos que un sector de esa avalancha entraría en la laguna Torre. El área 2, si se cae el 50% de ella o el 100% de ella, no afecta el área de la laguna, no entraría en la laguna. El área 3 sí afectaría a la laguna, allá después vamos a ver qué área afecta. Y nosotros consideramos otro hipotética caída, digamos que se caigan esas 3 áreas juntas. Y ahí sí ya vemos cuánto afectaría al lago. Calculamos las áreas que afectarían al lago si se cae el área 1. El área 2, recuerdan que no entraba al lago, así que no lo afectaría. El área 3 afectaría toda esta área del lago. Y el área B, que sería la sumatoria de las 3, afectaría esa, aquí tenemos los metros cuadrados que afectarían del área dentro de la laguna. Entonces, con esas áreas vimos el volumen equivalente dentro de la laguna. Ocuparían estos volúmenes dentro de la laguna, y esos son los, con estos volúmenes se realizó el modelado desde el cierre de la laguna, como si fueran, desde el cierre de la laguna se modelaron esos volúmenes de líquido evacuados, como si fueran flujos de lodo. Y vemos acá que el área 1
se extendería hasta aquí. El programa nos dice hasta dónde llegaría el depósito de sus materiales y la capacidad erosiva que tendría, ¿no es cierto?, este proceso de remoción en masa. Y vemos que los tres, el rosa más clarito, el magenta más clarito sería el área B, la sumatoria de los tres, llegarían hasta acá. Antes de la localidad todavía no afectarían a la localidad los potenciales efectos directos de erosión y de depositación de todo el material. Aunque indirectamente la localidad podría ser afectada por oleaje o, bueno, por el agua todavía tendría algunos materiales, pero ya no tendría la capacidad erosiva que llegaría hasta acá. Eso nos dice el modelado. Pero también fuimos a ver, evaluamos los escenarios extremos o los escenarios máximos. Este sería si se caería toda la ladera desde la muesca, digamos, de arranque que nosotros vimos arriba de todo. Para eso se hizo un estudio exhaustivo de el espesor que tenía toda la zona, digamos, la zona inestable a movilizarse, y vimos que tenían distintos espesores, con lo cual se sectorizó el área y se calculó el espesor de cada uno, y se calculó que hay 13 millones de metros cúbicos de material potencialmente movilizables. Estarían, digamos, sobre la ladera potencialmente a caer en cualquier momento por cualquier, por ejemplo, por un sismo de grandes dimensiones. Estos 13 millones de metros cúbicos nos da una proporción de volumen en la laguna de 5 millones de metros cúbicos. Y recuerdan que al comienzo les había contado el trabajo de Winokur y otros, que en el año 2015 ellos dijeron que habría 8 millones de metros cúbicos disponibles a movilizarse. Esto generaría una proporción de volumen en la laguna de 3 millones de metros cúbicos. Bueno, se volvió a modelar con esos dos volúmenes, con el máximo, que sería el de 5 millones, y el de 3 millones sería como que se cayera un poquito más de la mitad de la ladera, ¿no es cierto? Y ya vemos que sí, que las características destructivas, erosivas y depositacionales de los flujos sí afectarían a la localidad. Aquí vemos, luego, digamos, con esos modelados, nosotros fuimos a estudiar o vimos la susceptibilidad a los procesos de estas crecidas repentinas. La susceptibilidad expresa la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones del terreno, teniendo en cuenta las condiciones detonantes. Entonces, con ellas analizamos y sacamos 3 zonas de susceptibilidad: alta, moderada y baja, teniendo en cuenta, bueno, los modelados anteriores. La zona de susceptibilidad baja sería hasta 50 metros a ambos lados de la planicie aluvial, sería la que tiene mayor recurrencia y menor magnitud. Esta sería la que respondería, recuerdan cuando modelamos más arriba el área A, el área A1, A2, A3 y el área B, que era la sumatoria de todas ellas, que no llegaban a afectar directamente a la localidad, pero sí indirectamente el oleaje, todo eso. Esta sería la zona de susceptibilidad que afectaría si se cae algunas de esas áreas. Es la que tiene mayor recurrencia, que puede suceder más fácilmente y menor magnitud. Luego, con las áreas inundables establecidas en el escenario máximo de 3 millones, como que se caería la mitad de la ladera, digamos, o un poquito más. Esa la denominamos que sería la zona de susceptibilidad moderada, y la zona de susceptibilidad alta si se caería toda la ladera, y ahí sí vemos que ya en la moderada y en la alta afectan el sur de la localidad y ya entra en algunas calles de la localidad. Pero bueno, la zona de susceptibilidad baja tiene menor recurrencia y mayor, sería de mayor magnitud. Aquí vemos, es otra forma de ver cómo afectaría la localidad: la zona de susceptibilidad alta, moderada, que ya sí afectaría los primeros metros del sur de la localidad, y la baja, que afectaría ya hasta calles internas y todo.
Bueno, hasta ahí llegamos con la susceptibilidad a los GLOF. Desde aquí en adelante vamos a ver la segunda etapa del trabajo, que es la peligrosidad geológica, específicamente en la localidad de Chaltén. Bueno, los peligros geológicos, podemos tener peligros geológicos endógenos y exógenos. Dentro de los endógenos tenemos la sismicidad, que puede generar desestabilización abrupta de los diques naturales, como ya lo hemos visto, o procesos de remoción en masa, cualquier proceso de remoción en masa favorecido por la sismicidad. Otro de los procesos endógenos sería el vulcanismo, que podrían afectar con caídas de tefras o lares secundarios. Dentro de los peligros geológicos exógenos se dan las inundaciones por desborde de cursos, ascensos freáticos y desborde de lagos, o inundaciones tipo flash floods, en los cuales los picos llegan muy rápido y muy próximos a las precipitaciones. También se pueden dar los aluviones tipo GLOF, como estuvimos viendo. Otro de los peligros geológicos es la erosión y la creación hídrica, que generan encarcavamiento y erosión lateral, y erosión retrocedente. Y otro de los peligros es la remoción en masa o remoción de laderas o inestabilidad de pendientes también, que pueden generar caídas de rocas por debilitamiento, por acción erosiva glaciar y climática, distintos tipos de deslizamiento, flujos, avalanchas o las aluviones tipo GLOF. Ahora vamos a ver específicamente cuáles de estos peligros geológicos afectan a la localidad del Chaltén. Para ello, hemos tenido que caracterizar el área desde distintos puntos de vista. Se hizo un estudio de pendientes y de las curvas de nivel a partir del DEM a los PALSAR de 12,5 metros de resolución. Para ello realizamos estos mapas a escala 1/20.000, donde vimos que las pendientes bajas se encuentran en las planicies aluviales de los ríos y en las terrazas bajas donde se encuentra localizada la localidad del Chaltén. Las pendientes mayores se encuentran en los laterales de estos macizos rocosos, como estuvimos viendo anteriormente. Ya vamos a ver que en inmediaciones de la localidad de Chaltén está el Cordón de los Cóndores, el Cerro Rosado, y vemos que siempre en los laterales de estos macizos tenemos pendientes altas y muy altas. En la parte superior de los mismos, las pendientes vuelven a ser moderadas a bajas porque son como mesetas, entonces la parte superior no tiene gran altura. Pero bueno, y los ríos tienen pendientes bajas a muy bajas. También hicimos un estudio hidrológico de la zona, ya que la localidad de Chaltén está limitada al este por el río de las Vueltas y al sur por el río Fitzroy. Ambos ríos pertenecen a la cuenca del río Santa Cruz, que desembocan en el lago Viedma. El río de las Vueltas es de origen glaciar, nace por el desagüe del lago del Desierto y recibe varios afluentes en su recorrido. Tiene sus caudales máximos a finales del verano y los mínimos en septiembre. Sus nacientes es de tipo meandriforme, luego pasa a tener una morfología entrecruzada, donde su planicie de inundación se amplía hasta 1,5 kilómetros aproximadamente, y luego a la altura de la localidad del Chaltén otra vez disminuye esta planicie aluvial hasta alcanzar un ancho de aproximadamente 150 metros, y el curso vuelve a tener un hábito meandriforme. El río Fitzroy, como ya lo vimos, nace en la laguna Torre, también se origina por deshielo, y recorre aproximadamente 8 kilómetros hasta llegar hasta su desembocadura en el río de las Vueltas. El valle superior es una planicie amplia con un hábito entrecruzado y luego se encajona en este sector por 2,4 kilómetros aproximadamente, y al sudeste de la localidad del Chaltén adquiere un hábito meandriforme.
Bueno, dentro de las características geomorfológicas del área, también como lo estuvimos viendo anteriormente, el principal modelador del mismo es el glaciar, el proceso glaciar, acompañado en este caso en menor medida por la acción fluvial y los procesos de remoción en masa. También tenemos cordones morénicos, tenemos estos macizos rocosos, han sido en algún momento englasados y hoy en día vemos el relieve denudativo depositacional glaciario propio de ese ambiente. Tenemos aquí las laderas afectadas por procesos de remoción en masa y dentro del ambiente fluvial tenemos varios niveles de terraza, las formas poligenéticas generalmente, como ser formas eólicas o bajos. Aquí arriba del cordón de los cóndores hay varios bajos de deflación, bueno, y procesos de remoción en masa, como les comenté acá. Dentro del esquema geológico de la zona, tenemos otra vez el complejo, las rocas volcánicas del complejo del Quemado, son volcanitas de ese complejo, hay depósitos de remoción en masa, los depósitos coluviales y glasifluviales, y bueno, todos los depósitos fluviales de la faja fluvial de ambos ríos. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta para luego evaluar estos procesos geológicos del área es el clima. Y vimos que la estación meteorológica más cercana del Servicio Meteorológico Nacional es la de Calafate Aero, que se encuentra a 120 kilómetros del lugar. Y tiene estadísticas del 2001 hasta el 2010, donde a nosotros lo que nos importa es el factor más importante es la precipitación, porque es el detonante, digamos, es el factor detonante de varios procesos de remoción en masa. Entonces aquí vemos que la precipitación media máxima se da en abril. Pero, digamos, hay una estación local que pertenece a parques nacionales, en la localidad del Chaltén, que comenzó a funcionar en el año 2014, que obviamente gentilmente nos dieron toda la información que ellos disponían, donde vimos que la precipitación media se da en el mes de agosto. Entonces, bueno, al ver esta discrepancia fuimos a ver qué pasaba. ¿Por qué uno nos dice que es en abril, más allá de que varíe la cantidad de milímetros? ¿Por qué es en abril o por qué es en agosto? Cuando vinimos a ver acá, aquí vemos que en abril se dan las mayores precipitaciones, nada más que hay 3 años que no hubo mucha precipitación. Miremos el 2016, casi no hay precipitación. En cambio, en agosto, todas las precipitaciones son más consistentes, digamos. Los datos de esta estación, había años que no eran completos. Entonces, bueno, en realidad el dato que nos importa es que las precipitaciones máximas son mayores a 150 milímetros, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, con esto pudimos comprobar que sí, las precipitaciones máximas son generalmente en abril. Y estos datos en realidad son muy buenos, pero faltarían más años como para poder sacar un buen promedio, ¿no es cierto? Todos estos datos corresponden a sectores bajos, ya que no existen registros climáticos de altas cumbres dentro del Parque Nacional Los Glaciares ni en ninguna de las zonas aledañas. Durante el invierno la precipitación es predominantemente nívea, aunque no resulta en grandes acumulaciones de nieve. Bueno, ahora sí nos metemos directamente a estudiar la peligrosidad geológica de estos procesos endógenos, como ser la sismicidad. Esta sismicidad está favorecida, digamos, por los procesos tectónicos, están influenciados por la convergencia entre las placas sudamericana y antártica, a una tasa de 2 centímetros por año. Esa sería la que favorecen la generación de estos sismos. Para ver, fuimos a consultar las bases de datos tanto nacionales como internacionales. La base de datos del INPRES, la base de datos nacional, nos dice que, bueno, la Patagonia está dentro de la zona sísmica 1, de reducida actividad sísmica.
y desde el 2013 hasta el 2019 encontramos 6 registros sísmicos. El más cercano de ellos se encuentra a 130 kilómetros al sur-sureste, en las inmediaciones de la localidad del Calafate. Tiene una magnitud de 3,8 y una profundidad de 35 kilómetros. Luego consultamos la base de datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde vimos que había 19 registros de la provincia de Santa Cruz y de la zona aledaña de Chile. Tienen un registro mucho más amplio, desde el año de 1959 hasta el 2019. Y ahí se vio que los sismos el sismo más cercano se ocurrió a 124 kilómetros al sureste, con una magnitud de 5,5 y una profundidad de 35 kilómetros. De estos 19 registros, el que tenía mayor magnitud era de 6,1, pero ya se encontraba un poquito más alejado de la zona de estudio. Y podemos concluir que la peligrosidad geológica generalmente es reducida o baja, aunque hay que tener en cuenta que la sismicidad en la zona, por ahí no tenemos datos muy completos porque existe escasa cantidad de registros sísmicos en la zona. Habría que hacer estudios más completos, digamos. Otro de los procesos endógenos que estudiamos es el volcanismo, ya que esta región se ubica en una zona de volcanismo cuaternario activo, vinculado con la subducción de la placa antártica por debajo de la placa sudamericana, y está incluido en la zona volcánica austral. Estos volcanes, estudiamos en esta zona que está caracterizada por un volcanismo de retroarco, los volcanes activos o históricos, en los cuales tenemos 6 volcanes, y los volcanes holocenos, que tenemos 2 volcanes nada más. De todos ellos, solamente el Viedma se encuentra en territorio argentino y el campo volcánico Paliaique se encuentra en el límite entre Argentina y Chile. Todos los demás son volcanes chilenos. Tengo que hacerles una aclaración aquí. El volcán Hudson no pertenece a la zona volcánica austral, se encuentra en el límite norte y pertenece a la zona volcánica sur. Lo que pasa es que como ha sido bastante activo últimamente y ha afectado a toda la Patagonia esta actividad, por eso lo hemos sumado dentro de los volcanes históricos o activos. Estos volcanes generalmente no se encuentran monitoreados y no se han estudiado con profundidad y se conoce muy poco sobre sus características, actividad e historia eruptiva. En los cortes naturales de la localidad o artificiales, cuando recorríamos la ciudad, veíamos esta capita de tefras que tiene entre 2 y 3 centímetros, a veces no se ve, a veces desaparece y a veces es más continua, que según Stern se debe posiblemente es una caída de tefra del volcán perteneciente al volcán Lautaro. Pero bueno, habría que hacer más estudios en la zona. Con lo cual nosotros, la peligrosidad geológica por volcanismo en el área es baja y generalmente relacionada con estas caídas de tefra. Bueno, ahora nos metemos dentro de los procesos geológicos exógenos con los relacionados con las inundaciones o desbordes de cursos que abandonan el cauce y ocupan las planicies aluviales. Estos son fenómenos naturales que implican un gran impacto a la población, sobre todo cuando estas localidades o estas poblaciones ocupan geoformas pertenecientes a los cursos fluviales, como es el caso de la localidad de Chaltén, que se encuentra en una antigua terraza fluvial adyacente al valle del río de las Vueltas. El potencial erosivo de los cursos fluviales se incrementa considerablemente durante los picos de crecida en épocas de deshielo, afectando los puentes, las rutas y otras infraestructuras, ¿no es cierto? Si bien no hay aforos, ninguno de los dos cauces
tienen aforo, tampoco hay un registro de inundaciones como para poder hacer un análisis exhaustivo o un análisis de recurrencia. Nos basamos en ejemplos que hemos visto en el campo, en datos que hemos visto en el campo, o por información oral que nos han dado los pobladores. Que, por ejemplo, el puente de acceso por la ruta provincial 23, aquí atrás vemos el puente, que es el único acceso a la localidad. Digamos, la ruta provincial 23 se conecta con la ruta número 40 que viene del Calafate y es el único acceso a la localidad. En el año, por una inundación en el año 2003 se produjo la destrucción de este puente. Es uno de los datos que pudimos recabar, pero no hay nada escrito. Otro de los datos que podemos ver, que nos son indicadores de que existen algunas crecidas en la zona, es la laguna Cóndor, que se encuentra a 12 kilómetros al norte de nuestra área, por fuera de nuestra área de estudio, pero bueno, es un dato también que nos indica que en la época estival, aquí la vemos en febrero, cómo crece la laguna afectando a la ruta 23, que en este caso va desde la localidad de El Chaltén hasta el lago del Desierto. Aquí vemos en la época, que no es en la época de hielo, en septiembre del 2018, qué pequeña es la laguna, y aquí vemos cómo afecta la ruta. Como les conté anteriormente, ambos ríos en las inmediaciones de la localidad tienen un hábito meandriforme, con lo cual siempre va a existir sedimentación en la parte convexa del meandro y erosión en el sector cóncavo del mismo, con retroceso de esa orilla, ¿no es cierto? Como se puede observar, aquí está la localidad, este es el norte de la localidad, vemos en enero del 2017 por donde pasaba el curso principal, y en febrero del 2019 lo vemos que está aquí, contra la ruta 23. Esta migración se puede dar, bueno, por evolución propia del ambiente fluvial, o también por, favorecido, digamos, por las inundaciones, por las crecidas que hace que migre este canal principal. En el caso del río Fitzroy, en el año 2018 habían colocado una serie de 16 gaviones, aquí se ven, son 16 gaviones perpendiculares al cauce sobre la margen izquierda, cada uno de ellos tiene 3 niveles verticales separados entre sí de 40 a 45 metros. Aquí vemos las dimensiones que tienen esos gaviones. En la margen derecha, en las cercanías del puente de la ruta 23, se instaló únicamente un nivel de gaviones horizontal de ancho variable. Estos gaviones tienen por finalidad, cuando viene cuando crece el río por deshielo, este es el río Fitzroy, bajarle la velocidad al agua para que la erosión en el puente sea menor. Y también para que la erosión lateral que va haciendo el meandro, digamos, no afecte instalaciones cercanas. En el caso del río de las Vueltas, también se construyó, este es un solo gavión que tiene 3 niveles sobre la margen derecha, que es la que linda contra el casco urbano, y tiene aproximadamente 2,5 kilómetros en todo el lateral del casco urbano. Aquí tenemos las dimensiones, y es en las inmediaciones a ambos lados del puente. Esto es un puente peatonal que cruza desde la localidad hacia el cordón de los cóndores que vimos anteriormente. Bueno, estos son indicios que teníamos de inundación, ya que datos específicos no teníamos ninguno. Otro de los estudios que realizamos en la zona, viendo estos procesos de erosión y acreción, es cómo fue evolucionando estadísticamente esta línea de costa. Para eso se utilizó la extensión Digital Shoreline Analysis System de ArcGIS para realizar este estudio de la línea de costas entre los años 2007 y 2019. Aquí vemos en el río Fitzroy
podemos ver la tasa de erosión o de acreción en metros por año. Aquí vemos el corte longitudinal del río y los números positivos son la acreción y los números negativos es la erosión que se daba. Aquí vemos desde erosión elevada, erosión moderada, estabilidad o acreción moderada o acreción elevada, y podemos ir viendo que, por ejemplo, en este sector la erosión es un poquitito mayor a 3 metros por año. Esto es una tasa de metros por año, mayor a 3 metros por año. Ya vamos a ver un poquitito una foto de este sector. Recuerden este sector, vamos a ver que justo ahí se produce la erosión del meandro. Y aquí fíjense en el sector donde está el puente, donde cruza el puente, hay una erosión moderada. Ya ahí es de aproximadamente 1 metro al año. Pero bueno, sigue evolucionando. En el Río de las Vueltas vemos que las mayores erosiones se dan en estos sectores. En este sector la erosión es de 11 metros al año. Y en este sector es un poquitito menos, ya vemos aquí tocando la ruta 23, tiene aproximadamente 5 o 6 metros al año, que ya está tocando casi la ruta. En este sector vemos que hay acreción moderada y acreción elevada, y vemos que se condice con el angostamiento de la planicie. Recuerdan este sector aquí, ahora les voy a mostrar una foto. Esta foto es precisamente de ese sector. Aquí vemos la serie de gaviones con los 3 niveles. Estos son los 3 niveles, ese es el tercer nivel. Estos 2 gaviones, el último nivel ya está erosionado, bueno, están erosionados, casi cayéndose, y esto tiene que ver porque es justo la parte cóncava del meandro. Acá lo vemos que viene y erosiona ese sector. Así que bueno, en ambos ríos este proceso de erosión o acreción es bastante importante. Bueno, una vez que tuvimos estos datos de inundaciones, analizamos la susceptibilidad a las inundaciones. Y otra vez dividimos en 3 zonas de susceptibilidad: alta, moderada y baja. Para ello realizamos un buffer con el ArcGIS de 50, 100 y 150 metros desde la planicie fluvial de los ríos y 25 metros alrededor de los arroyos temporarios de la zona. Y aquí vemos que la zona de susceptibilidad alta, la que se encuentra a 50 metros desde las planicies fluviales, afecta a la ruta provincial 23 al norte de la localidad, afectaría esta zona, la afectaría al sur, no solamente aquí, que es en el camino, en el puente de acceso, sino aquí al sur. También afectaría el destacamiento de vialidad nacional que se encuentra aquí, en una terraza del río Fitzroy, y los primeros metros de la planta. Aquí en el sector, casi en la confluencia de ambos ríos, se encuentra la planta de tratamiento de efluentes y la planta transformadora de energía. No las afectaría totalmente, pero sí los primeros metros de esos terrenos. Y la planta de tratamiento de residuos sólidos, que se encuentra por aquí en el sector sudoeste de la localidad, también sería afectada por esta zona de susceptibilidad alta. La zona de susceptibilidad media, que es la que se extendería desde la anterior hasta 100 metros de la planicie fluvial, digamos, desde la anterior 50 metros más, afectaría la terminal de ómnibus que se encuentra en este sector, sería en el área naranja, ¿no es cierto? Pero la terminal de ómnibus y el banco que se encuentra en el mismo lugar, la municipalidad que se encuentra enfrente, y ya la costanera norte y los primeros metros de la avenida Costanera Sur que se encuentran en este sector de la localidad. Y la zona de susceptibilidad alta, la que tiene menor recurrencia y mayor magnitud, sería la de
mayor magnitud, afectaría los 150 metros de las planicies fluviales y ya comprometería las primeras cuadras del este y del sur del ejido urbano y la estación, la única estación de servicio que queda por acá. Se encuentra la única estación de servicio de la localidad. Bueno, esta sería la zonificación a la susceptibilidad a las inundaciones. Ahora vamos a pasar a estudiar el siguiente proceso exógeno, que es el proceso de remoción en masa. Este incluye todos aquellos movimientos de ladera, movimientos ladera abajo de una masa de roca, detritos o tierras por efectos de la gravedad. Hay distintos tipos de procesos de remoción en masa. Estos tienen que ver con el tipo de material, la cantidad, el tipo de agua, la cantidad, perdón, de agua presente que contienen ellos, la pendiente, la velocidad del movimiento. De acuerdo a ellos vamos a tener distintos tipos de procesos de remoción en masa. Como así vimos que en la ladera norte del Cerro Solo había un deslizamiento traslacional, lo más común que se da en las inmediaciones de la localidad del Chaltén son caídas de rocas. También tenemos en muy poca frecuencia flujos de detritos, pero son ínfimos y generalmente en el pie de las laderas no generan mucho peligro. Pero bueno, aquí vemos, para que se produzcan estos procesos de remoción en masa hay una combinación de varios factores, de altas pendientes, elevado porcentaje de afloramiento rocoso, abundancia de materiales detríticos gruesos, hay altas tasas de erosión, hay elevada participación de procesos gravitacionales, todo eso favorecido por las precipitaciones o los movimientos sísmicos pueden generar estos procesos de remoción en masa. Ya vemos que aquí en la ladera del macizo rocoso del Cordón de los Cóndores, frente a la localidad del Chaltén, se dan varios de todos estos factores. Y podemos ver aquí, en este macizo, podemos ver muchísimos desprendimientos antiguos y desprendimientos recientes. Esto lo podemos ver inclusive por el color de la roca. Fíjense cómo tiene un color más castaño rojizo, no está meteorizada y sí están muy meteorizadas todo este sector. Este desprendimiento ocurrió en el año 2013 y tiene más o menos 50 metros de alto por 30 metros de ancho. Aquí vemos, esta es parte del mismo movimiento, vemos donde los bloques caídos aquí no están afectados por la meteorización y aquí en el frente de la foto sí, ya los vemos de otro color más oscuro, que son de desprendimientos antiguos. Estos bloques caídos en algunos sectores eran más grandes que una persona, o sea, unas dimensiones increíbles. Y esta ladera la utilizan, está ahí nomás, cruzando el puente de la localidad, la utilizan para ir a hacer prácticas de escalada o para enseñar escalada, ya que queda muy cerca de la ciudad y no es tan alta, entonces van a enseñar a hacer escalada ahí. Y en el lateral, en el borde entre el río y este paredón del Cordón de los Cóndores, existe también una senda de trekking que va hacia el norte y que va a un camping que existe por ahí también. Entonces sería muy peligroso la senda como ir a escalar a este macizo rocoso. Otro sector que también vimos caída de roca es en el área lindante, vemos aquí caída de roca y aquí atrás también hay. Esta es la ruta provincial 23, es más o menos 80 a 100 metros hacia el sur del puente de acceso. O sea que vemos que estos procesos se encuentran activos, más que nada el de caída de roca, en todas las inmediaciones de la localidad. Con estos datos analizamos la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa. Recuerdan que la susceptibilidad nos expresaba la facilidad de que un fenómeno puede ocurrir o no sobre las bases de las condiciones del terreno y teniendo en cuenta también las condiciones detonantes.
La metodología que utilizamos para analizar la susceptibilidad de estos procesos es una metodología de combinación de distintos factores que se basan en la medición de indicadores morfodinámicos y su distribución espacial. Para todo eso analizamos los factores pasivos, que son los condicionantes o los inherentes al terreno, son los propios del terreno, se supone que han llegado a una determinada estabilidad. Nosotros estudiamos, analizamos, influyen en este análisis la litología, la geomorfología, el grado de pendiente y el índice de rugosidad de Melton. Y dentro de los factores activos o los factores disparadores de los procesos geológicos, que son los que pueden influenciar en los anteriores, analizamos la zonificación sísmica y las precipitaciones. Entonces, según este modelo, el grado de susceptibilidad a los movimientos está dado por el producto entre los factores pasivos multiplicados por un peso asignado a cada uno, ¿no es cierto? Y los factores activos también multiplicados por ese peso dividido por la cantidad de factores. Esos pesos se otorgaron teniendo en cuenta la importancia de cada uno de esos factores en el proceso analizado y de acuerdo a la bibliografía y a la opinión experta. Y así es como pudimos llegar a esta susceptibilidad, a 5 niveles de susceptibilidad, 5 zonificando el área, desde muy baja hasta muy alta, donde vimos que la susceptibilidad muy alta se da en los laterales de los macizos rocosos. Tenemos los laterales de los macizos rocosos, debido al alto grado de diaclasamiento, crioclastismo y de las pendientes abruptas. En este caso, o sea, en la localidad del Chaltén, se dan las caídas de rocas. No quiere decir que en otro sector la susceptibilidad muy alta siempre dé caída de rocas. Aquí, por las condiciones de los factores del lugar, favorece en las caídas de roca. En la susceptibilidad alta son áreas de elevada pendiente y también se dan en los sectores superiores aborregados de los macizos rocosos. Y aquí encontramos caídas de roca o flujos de detrito. La zona de susceptibilidad moderada, hay sectores, se da en los sectores altos también de los macizos rocosos, donde las pendientes se corresponden con un relieve ondulado y favorecen los flujos de detrito. La susceptibilidad baja se da en los laterales de valle de los principales ríos, así como en los sectores elevados dentro del ejido urbano, que demarcan los distintos niveles de terrazas glasifluviales, donde hay 3 niveles de terrazas glasifluviales. Generalmente en este sector no hay procesos de remoción en masa, se podría dar algún flujo de detrito, pero no sería de gran importancia y nosotros no los hemos encontrado. Y la zona de susceptibilidad muy baja se da en las planicies fluviales actuantes y en un gran sector de las terrazas glasifluviales, pero son áreas de menor pendiente, generalmente no producen ningún proceso de remoción en masa. Bueno, ya habiendo una vez hecho el análisis de la peligrosidad geológica de las inmediaciones de la localidad, llegamos a las conclusiones y a las recomendaciones generales del estudio, donde las principales son realizar planes de ordenamiento territorial con vistas a evitar la urbanización en aquellas áreas que sean más susceptibles a la acción de los procesos naturales, ya que en el momento que nosotros estábamos en la localidad había reclamo de que se entregaran terrenos, entonces, bueno, realizar un plan de ordenamiento territorial. Luego generar un plan de monitoreo de las laderas con potencial deslizamiento, no solamente en la ladera del Cerro Solo, sino en las demás laderas alrededor de la laguna. También hay procesos muy similares que hemos visto que se están dando. La instalación de cartelería preventiva en las zonas de caída de roca, especialmente en los senderos del Cordón de los Cóndores, así como también poner cartelería en zonas inundables. Realizar una red de alerta temprana contra inundaciones que permita contar con tiempo para realizar evacuaciones ordenadas de la población. Y iniciar y mantener un registro hídrico mediante la instalación de aforos en los 2 ríos, en el río de las Vueltas y en el río Firroy, para poder hacer un análisis más exhaustivo y un análisis de recurrencia de las inundaciones.